Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando la primera sesión de preguntas y respuestas del año aquí en Radio Fitness Revolucionario, así que antes de nada, feliz 2026 y todo lo mejor para este nuevo año. Empezamos hablando sobre cuál es la mejor hora para entrenar, pero también sobre el debate de si es mejor entrenar o dormir un poco más, tanto en personas que madrugan mucho para entrenar como en quienes entrenan ya en la noche. A continuación me preguntan sobre la dicotomía genes-entorno en el ámbito deportivo, cuánto influyen los genes en nuestras capacidades físicas, bien en fuerza, masa muscular, resistencia, coordinación y qué genes concretos conocemos. Hablo después sobre los paneles de luz roja e infrarroja que están muy de moda y explico cómo funcionan y qué evidencia real tienen. Seguimos después con el entrenamiento de intervalos por sprints y si es útil sprintar en cuestas. Y por último, hay una pregunta sobre electrofitness o el uso de trajes de electroestimulación y veremos qué parte es realidad y qué parte es marketing en esta tendencia. Pero antes de pasar a las preguntas, hago un último llamado a las personas que quieran mejorar sus hábitos en el 2026, porque el 10 de enero arranca Momentum con el contenido tradicional, con planes de nutrición y entrenamiento, tanto teoría como práctica, pero añadimos un nuevo programa de entrenamiento con kettlebells de 12 semanas y 3 nuevos menús semanales. Y desde el 10 de enero os acompañaremos durante 6 semanas a través de sesiones en directos semanales para que arranquéis con las cosas claras y podáis coger después velocidad de crucero durante todo el año. Y además iremos haciendo charlas mensuales sobre distintos ámbitos de la salud para que sigáis aprendiendo y sobre todo aplicando. Y recuerdo que esto no es una suscripción, es un pago único y con eso tendréis ya acceso durante todo un año. Podéis echar un vistazo al programa en fitnessrevolucionario.com/momentum, repito, fitnessrevolucionario.com/momentum, pondré el enlace en las notas del episodio y espero veros dentro. Y os propongo también que echéis un vistazo a los productos de WeBotanics, como por ejemplo su triple magnesio o su suplemento Probiotax con prebióticos y probióticos para mejorar la salud intestinal. Podéis ver todo lo que ofrecen en webotanics.com, deletreo WEBOTANIX, y tendréis un descuento del 10% con el código FR10. Y sin más, pasamos a vuestras preguntas. Hola Marcos, buenos días, un saludo desde Colombia. En esta ocasión la duda tiene que ver con la cronobiología y para ello planteo 2 casos hipotéticos de qué sería lo mejor o peor, siendo extremista un poco, y es si tengo poco tiempo para entrenar y moverme, hacer snacks de movimiento en las ventanas diurnas por trabajo, estudio, embotellamiento de tráfico. ¿Sería mejor entrenar en las noches o en las madrugadas, suponiendo que acá, por ejemplo, hay unos gimnasios que son 24 horas, o sería preferible dar prioridad al descanso nocturno, teniendo en cuenta que, pues, si bien por lo general hay personas matutinas y otras vespertinas, como especie podríamos decir que somos principalmente diurnos? ¿Qué sería mejor en balance para cultivar salud de esos 2 casos? ¿Priorizar el descanso nocturno o alargar un poco las ventanas de vigilia y entrenar en noche o madrugada? Sería eso. Muchas gracias y un abrazo para ti y pues para toda la comunidad que te seguimos. Gracias por la pregunta. Es un tema sobre el que recibo bastantes consultas, así que la voy a responder de manera más general primero y después hablo ya de tu caso concreto, porque en realidad planteas como 2 preguntas relacionadas pero distintas, ¿no? Una es si es bueno hacer ejercicio por la noche y otra si es mejor dormir un poco más o aprovechar esas horas nocturnas para hacer ejercicio. Pero empecemos hablando sobre la cronobiología que comentas en tu pregunta, que se refiere a cómo los ritmos biológicos regulan gran parte de nuestros procesos fisiológicos. Y esto influye en un montón de cosas, ¿no? Desde nuestra capacidad de procesar los alimentos hasta el impacto que tienen algunos fármacos según la hora a la que se tomen, etc. En el caso del ejercicio ocurre lo mismo, nos influye de manera distinta según la hora. Dicho esto, empiezo aclarando que la actividad física es buena a cualquier hora, ¿vale? Para que no haya malas interpretaciones. Por eso digo siempre que la mejor hora para entrenar es cuando puedas. O dicho de otra manera, la hora a la que hacemos ejercicio es mucho menos importante que el hecho de hacerlo, ¿ok? Pero podemos afinar un poco más. Y como dije antes, el ritmo circadiano influye en muchos factores, muchas variables fisiológicas, pero las 3 que son más relevantes de cara al impacto del ejercicio serían las hormonas, por un lado, la partición energética o cuánta grasa versus carbohidrato usamos, en segundo lugar, y en tercer lugar, la temperatura corporal. Si hablamos de hormonas, las más relevantes podrían ser la testosterona y el cortisol, al menos son las más estudiadas, que están más altas a primera hora y se van reduciendo gradualmente a lo largo del día. Pero quizá es lo menos importante porque el propio ejercicio ayuda también a regular estas mismas hormonas.
En el caso de la partición energética, parece que somos algo más eficientes oxidando grasa por la mañana que por la tarde, y algún estudio indica que perdemos un poco más de grasa con el entrenamiento matutino, pero la diferencia es muy pequeña. Y el tercer factor es la temperatura corporal, que está más baja por la mañana y se va elevando hasta llegar a su punto más alto a media tarde, entre las 4 y las 6, 7 de la tarde. Y de las 3 variables que he comentado, esta es la que parece tener mayor impacto, ¿vale? Sabemos que nuestros músculos funcionan un poco mejor con más temperatura, que es uno de los beneficios del calentamiento previo, y en general tenemos más fuerza por la tarde. Y si bien parece que perdemos un poco más de grasa entrenando por la mañana, como decía antes, algunos estudios indican que ganamos un poco más de músculo entrenando por la tarde, pero las diferencias de nuevo son muy pequeñas. Pero como siempre, ¿no? Cuando hablamos de deportistas de élite, pues esas diferencias pequeñas podrían llegar a importar y, por ejemplo, a igualdad de pruebas se ha visto que se rompen más récords proporcionalmente cuando las competiciones son por la tarde que cuando son por la mañana, y probablemente tenga que ver con esto. Pero, por otra parte, tenemos estudios que indican que el cuerpo es inteligente, es adaptativo, y que si entrenamos siempre a la misma hora, pues se van produciendo adaptaciones para responder mejor en ese momento. Además, tenemos otro estudio reciente que concluyó que si entrenamos a la hora que nos apetece, nos esforzamos más y, por tanto, tenemos mejores resultados. Y la conclusión de todo lo anterior es la que decía al principio, ¿no? Que si bien hay pequeñas diferencias debidas a los ritmos circadianos, son bastante pequeñas, y por eso se trata de que busquemos el mejor momento que encaje en nuestra vida, en nuestra agenda, sin preocuparnos mucho de esa parte fisiológica que impacta relativamente poco. Dicho esto, y conectando ya con el tema del sueño, se publicó un estudio en Nature el año pasado que concluía que entrenar cerca de la hora de acostarnos se asociaba con peor calidad del sueño, especialmente en entrenamientos intensos. Y las explicaciones vendrían seguramente por el aumento del cortisol y de la temperatura corporal. He explicado muchas veces que para inducir el sueño nuestro cuerpo presta atención a 2 grandes variables circadianas, que son la oscuridad, que es sin duda la más importante, pero también al descenso de la temperatura corporal. Y si elevamos la temperatura justo antes de acostarnos, podría influir negativamente en el sueño. Y si además entrenas en el típico gimnasio con luces muy intensas a las 11 de la noche, pues el impacto va a ser doble por el aumento de la temperatura corporal y también por esa disrupción circadiana de la luz artificial nocturna. Pero volvemos a lo mismo que decíamos antes. ¿Es muy relevante esto o neutraliza el impacto del ejercicio? Y la respuesta corta sería que no lo neutraliza. Quizás lo pueda reducir un poco, ¿vale? Pero el efecto va a estar ahí siempre que, esto es importante, que duermas suficientes horas, ¿no? Y aquí enlazo ya con tu pregunta, porque no nos dices cuántas horas duermes ni las horas exactas a las que podrías entrenar. Y digamos que si duermes 7, 8 horas y puedes entrenar a las 10, 11, pues 3, 4 veces a la semana, en lo global te va a ayudar a tu salud, o sea, va a ser positivo para tu salud y para tu físico también, obviamente, incluso si esos 3, 4 días pues duermes un poco menos o la calidad del sueño no es la óptima, ¿vale? Y los días que no entrenes, pues duermes un poco más y listo. Pero claro, si estás durmiendo ya menos de 7 horas, pues es posible que restar horas de sueño para meter entrenamiento por la noche justo antes de acostarte, pues que no sea lo mejor, o lo intentaría limitar quizás a una sesión durante la semana y compensaría el fin de semana los días que tengas más tiempo o que no trabajes. De hecho, creo que lo comenté hace poco en el podcast, ¿no? Se ha estudiado bastante el patrón de Weekend Warrior o guerrero de fin de semana, que se refiere a esas personas que tienen trabajos más demandantes de lunes a viernes, bueno, por trabajo, por estudios o por lo que sea, que tienen muy poca actividad física de lunes a viernes, y el fin de semana pues elevan bastante el ejercicio que hacen, y se ha visto también un efecto muy positivo en esto. No tanto, obviamente, como entrenar con más frecuencia, pero de nuevo, si de lunes a viernes no tienes más opción que quitarte horas de sueño para entrenar, pues podrías aprovechar para dormir de lunes a viernes y aumentar la actividad física el fin de semana. Y en relación a esto recibo también muchas preguntas del tipo, ¿pero qué es más importante? ¿La nutrición, el entrenamiento, el descanso? Y es muy complicado responder a esto, ¿no? Yo hablo del taburete con 3 patas, y la idea de que si cualquiera de esas patas falla, pues el taburete se desestabiliza, ¿no? El taburete se puede llegar a caer incluso si una pata falla mucho. O en mi último libro, Sabiamente, hablo de la llamada ley del factor limitante, que aplica perfectamente aquí y que la voy a leer para complementar mi respuesta. El botánico alemán Karl Sprengel descubrió a mediados del siglo XIX que el crecimiento de las plantas está limitado por el nutriente con concentración más baja. Por ejemplo, si un suelo es bajo en calcio, las plantas no crecerán más por seguir añadiendo nitrógeno o potasio. Solo al aumentar calcio lograremos que crezcan.
Este concepto fue popularizado poco después por Justus von Liebig, considerado el padre de la industria del fertilizante, y de hecho se conoce también como ley de Liebig, y él usaba como ejemplo la imagen de un barril de madera cuyas duelas o tablas tienen distinta altura. En este caso, la capacidad del barril de almacenar agua estará limitada por la duela más baja. Cuando el agua llega a este nivel, empieza a escapar, por muy altas que sean el resto de duelas. Solo al elevar la altura de la duela más baja, aumentaremos la cantidad de agua que puede almacenar el barril. Y esta idea, que proviene de la botánica, es aplicable a todos los ámbitos de la vida. Muchas personas me preguntan cuál es el factor más importante para la salud, y mi respuesta es que en su caso lo más importante es lo que tengan más descuidado, su duela más baja. Si alguien lleva una buena dieta y duerme suficiente pero casi no se mueve, su factor limitante es la actividad física. Comer todavía mejor y dormir todavía más tendrá un beneficio adicional muy pequeño, pero empezar a entrenar tendrá un gran impacto en su salud global. Sin embargo, una persona que duerme solo 5 horas porque se levanta temprano para entrenar varias horas cada día, mejorará más su salud si entrena un poco menos y simplemente duerme un poco más, porque el descanso es el factor que le está lastrando. Hola Marcos, bueno, lo primero, muchas gracias por todo tu trabajo, por tus libros y por todo lo que aprendemos continuamente, pues mientras vamos al trabajo en coche o estamos en la calle corriendo o en el gimnasio. La verdad es que es una maravilla escucharte y ver todo lo que nos aportas. Quería hacerte una pregunta muy, muy rápida y tiene que ver con una discusión que he tenido con mi mujer alrededor de si tenemos condicionamiento genético de entrada desde que somos niños para que se nos dé mejor o peor determinadas actividades físicas o deportes, ¿no? Pues, por ejemplo, ejemplos alrededor de correr. Pues hay niños que desde pequeños, sin ni siquiera les hayas enseñado nada, pues de forma natural parece que corren perfecto. Y otros, en cambio, pues ves que les cuesta, que tienen más descoordinación, etcétera. Bueno, no sé cuánto de estudios científicos alrededor de esto hay, pero sería interesante que pudieras abordarlo en alguno de tus episodios. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la pregunta, y no sé exactamente los argumentos en esa discusión o debate, vamos a decir, pero si lo planteamos de manera binaria, o sea, ¿hay condicionamiento genético en las habilidades deportivas? La respuesta es sí, con rotundidad. O sea, aquí no hay debate, ¿no? De hecho, hay condicionamiento genético en prácticamente todo. Hay muy pocas cosas, por no decir ninguna, que se escapen al condicionamiento o a la influencia de los genes. Pero lo de siempre, condicionar no es determinar, y hay otros muchos factores que influyen. Por tanto, una pregunta más interesante, yo creo, de la que voy a hablar, es cuánto condicionan realmente los genes o cuánto influyen y cuánto se puede mejorar después. Y aquí sí hay más debate, nos movemos en rangos más o menos amplios según los estudios que miremos, pero en promedio las diferencias en capacidades atléticas que observamos entre personas y ya entre niños de pocos años de edad depende entre el 40 y el 60% de los genes. Y da un poco igual si hablamos de capacidad aeróbica, de fuerza, de coordinación motora. Los porcentajes son un poquito más altos o más bajos, pero por dar un número redondo, podríamos decir que el 50% más o menos de esas capacidades deportivas dependen de la genética. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de estas capacidades dependen de multitud de genes, de cientos de genes o de miles de genes, no de genes aislados, ¿no? Pero también es verdad que hay algunos genes con más peso o al menos que han sido más estudiados. Uno famoso es el gen ACTN3, también llamado el gen de la velocidad, que expresa su proteína en las fibras musculares rápidas o las tipo 2, lo que aumenta la capacidad de transmisión de fuerza. Y según tu polimorfismo específico, pues puede que hayas heredado 2 copias activas, una de tu padre y una de tu madre, una activa y otra inactiva, o que tengas ambas inactivas. Y la inmensa mayoría de los atletas explosivos que destacan, ¿no?, desde levantadores de peso a sprinters, pues tienen las 2 copias activas. Y al revés, los grandes fondistas suelen tener ambas silenciadas. En mi caso, que me hizo un test genético, pues tengo ambas activas, que ya lo sospechaba, ¿no? Siempre fui muy explosivo, tenía bastante salto vertical, era rápido en sprints, pero la resistencia me costaba más. Bueno, me sigue costando, de hecho, ¿no? Y eso es principalmente genética. Y algo similar con el resto de capacidades físicas, ¿no? De resistencia, de flexibilidad o de ser más o menos coordinado, pues todo eso depende en gran medida, al menos ese 40-60% de la genética, o también el riesgo de lesión, ¿no? Por ejemplo, se han estudiado genes ligados a la producción de colágeno y quienes tienen unas variantes más favorables pues tienen menos riesgo de lesión. En fin, todo tiene una base genética, más o menos ese 50%, un poco más, un poco menos, pero lo bueno es que eso nos deja otro 50% más o menos para el entorno, para la práctica, para el aprendizaje, para la mejora.
Y con casi total seguridad, una persona que tenga, entre comillas, mala genética para ganar fuerza o masa muscular, pero que entrena fuerza durante años, pues va a terminar con más fuerza y más músculo que una persona con buena genética que no entrena, ¿vale? O lo mismo si hablamos de resistencia, de movilidad o de casi cualquier cosa. Y por eso la mejor genética del mundo sin entrenamiento pues no te va a hacer destacar, pero también es verdad que si no tienes una buena genética en algo, pues no vas a llegar a la élite de eso, ¿vale? Por muchas horas que le dediques, es casi imposible. Pero en la realidad la mayoría tampoco buscamos llegar a la élite de ninguna de esas capacidades. Queremos sobre todo tener buena salud, ser funcionales durante el mayor tiempo posible y en ese sentido, independientemente de nuestra genética, pues vamos a mejorar mucho las capacidades en las que pongamos esfuerzo y dedicación. Hola Marcos, muy buenas. Mi duda viene dada toda la publicidad que se está haciendo ahora con la terapia de luz roja, con una longitud de onda específica y demás. He visto todos los paneles que hay ahora mismo en el mercado que suelen rondar entre los 500 y 100 euros hasta los 5.000, 6.000. Mi pregunta era un poco encaminada a esta terapia. ¿Qué evidencia científica podemos encontrar en esta terapia? Y si realmente merece gastarse este dinero en tener un panel de luz roja en casa. Te animo a que sigas así. Un abrazo. Gracias por la pregunta. Hablé de este tema hará 4 o 5 años. Ya comenté en aquel momento que había estudios muy prometedores, pero que había que esperar un poco más. Y como dices, ahora se ha vuelto muy viral el tema en redes, está en todas partes. Es verdad que hay muchísimos más estudios y por eso quiero hacer un vídeo con más profundidad, que hay cosas además que se entienden mejor con gráficos. Así que os recomiendo suscribiros también a mi canal de YouTube, los que no estéis, y en pocas semanas sacaré el vídeo. Pero como tengo la información muy reciente, porque es un tema que he mirado bastante el último año sobre todo, ¿no? También he hablado de los paneles de luz roja de Recovital, que es el que yo tengo, pues eso, como lo tengo bastante a la mano, voy a resumir por aquí lo más importante. Si hablamos brevemente de la historia, el origen de estas terapias se sitúa en los años 60 y como suele ocurrir en muchos descubrimientos fue por error o por un experimento fallido. Un investigador intentaba replicar un experimento americano que usaba láseres potentes para destruir tumores en ratas o en ratones, pero sin querer usó un láser de baja potencia, que sería equivalente a una luz infrarroja, y aunque no vio ningún efecto en los tumores, sí observó 2 cambios llamativos. Uno, que las heridas de las incisiones que había hecho para introducir las células cancerígenas sanaban mucho más rápido, cicatrizaban antes, y que el pelo de la zona afeitada volvía a crecer con mayor velocidad de lo normal. Y esta fue la primera prueba de que la luz a baja intensidad e incluso sin generar calor podía tener un efecto sobre las células. Y más tarde, en los años 90, la NASA reutilizó esta tecnología en las misiones espaciales con distintos fines, ¿no? Como hacer que las plantas o las patatas que cultivaban pues crecieran más rápido, pero también vieron que las heridas o las abrasiones de las manos en las personas que trabajaban con estas tecnologías curaban más rápido. Y además la NASA empezó a usar LEDs de alta intensidad que son más baratos y más seguros que el láser. Y más o menos por esta época empezaron a dilucidarse también algunos de los mecanismos a través de los cuales la luz roja e infrarroja mostraba estos beneficios. Y en ese vídeo lo voy a explicar mejor porque son varios, pero parece que el principal es que la longitud de onda de esa luz activa el citocromo C oxidasa de las mitocondrias, ¿no? También conocido como el complejo 4 de la cadena de transporte de electrones, que es una enzima mitocondrial clave, fundamental en la producción de ATP o de energía celular. Y si las células producen más energía, más ATP, sobre todo células dañadas, envejecidas, que tienen esa capacidad mermada, pues se van a realizar mejor todos los procesos de regeneración. Y además parece modular también el estrés oxidativo y reducir la inflamación. Esto como un poco de historia y de funcionamiento general. Y ahora pasemos a lo importante, ¿no? ¿En qué ámbitos prácticos tiene sentido estas terapias? ¿Qué nos dicen los estudios? Y bueno, o antes de pasar a los estudios, es importante entender también que distintas longitudes de onda tienen distintos efectos, ¿no? Porque aunque por simplificar lo he mezclado todo en la introducción, hay muchos tipos de fotobiomodulación, ¿no? Dependiendo de la longitud de onda. Tenemos, por ejemplo, la luz roja de entre 600 y 700 nanómetros de longitud de onda, que es visible y profundiza poco en los tejidos porque es más efectiva para tratar problemas de la piel como cicatrización superficial, arrugas, crecimiento capilar, rosácea. Y tenemos después la infrarroja, que no es visible y hay a su vez varios subtipos, ¿no? Estos paneles usan sobre todo la infrarroja cercana,
de entre 800 y 900 o 1000 nanómetros, que no es visible, como decía, y penetra más profundo, ¿no? Y se usa principalmente para recuperación muscular, para dolor articular, o puede tener efecto positivo incluso en el cerebro y también en el metabolismo. Si seguimos avanzando en el espectro, tenemos la luz infrarroja lejana de más de 3000 nanómetros de longitud de onda y que no activa realmente las mitocondrias, sino que produce calor. Y eso tiene sus propios beneficios, sin duda, y este es el tipo de luz que usan principalmente las saunas infrarrojas. O sea, los paneles en general no emiten luz infrarroja lejana. Y hay más tipos, ¿vale? Pero por no enrollarme, vamos a pasar ya a los estudios. Y en el caso de la luz roja para la piel, se han visto beneficios en las lesiones por acné, donde parece bastante efectivo. También se han visto beneficios, que es donde se usa mucho en dermatología, ¿no? En la reducción de arrugas, por ejemplo, las patas de gallo de un 20-30% tras varios meses de uso. Se observan mejoras en la densidad de la piel de más de un 40%, reducción de la flacidez del óvalo facial en más de un 20% y aumento de la elasticidad en un 15-20%. Y esto usando, como decía, terapia de luz roja durante, bueno, depende del estudio, ¿no? En general, entre 8 semanas, 12 semanas y entre 3 y 5 veces por semana. Y normalmente entre 10 y 15 minutos por sesión. Depende un poco del estudio, pero en general va en esta línea. Y en ese vídeo pondré imágenes interesantes donde se ve que hay una mejora real, o sea, es observable. No es mágico, por supuesto, pero mostraré en ese vídeo imágenes de los estudios y es interesante por hacerse una idea de lo que realmente es posible. A nivel de recuperación deportiva, se han visto también beneficios en la recuperación, al menos en reducción de las agujetas o dolores musculares post-entrenamiento. También en marcadores de inflamación como interleuquina IL-6 y enzima creatina quinasa. Y en algunos estudios se ha visto una mejora de rendimiento, pero en otros no. Así que esto está todavía en discusión. De momento no podemos afirmar que haya una mejora real en el rendimiento. Y si hablamos de problemas articulares, pues tenemos también varios estudios con luz infrarroja cercana, donde se han visto reducciones moderadas de dolor en osteoartritis, en artritis reumatoide y en dolor postquirúrgico, ¿vale? Con mejoras de entre el 20 y el 30% respecto al placebo. Y aquí como placebo, pues usaban una luz, ¿no? Como que para que pienses que hace algo, pero es una luz sin efecto real, sin la longitud de onda adecuada. Y también lo mismo, con una dosis similar de entre 2 y 5 sesiones, de entre 10, 15, máximo 20 minutos repetidas por varias semanas. Y una cosa importante, ahora que hablo de la dosis, es que se encuentra una respuesta bifásica, en el sentido de que estas dosis son más beneficiosas que nada, que el placebo, pero si hacemos las sesiones más largas, mucho más de esos 20 minutos o con mucha más potencia, se reduce el beneficio, ¿vale? Como que hay cierto efecto hormético y hay que usar la dosis adecuada. Más no es mejor. Y otro tema que se está estudiando desde hace menos tiempo, hay menos estudios, pero hay también resultados interesantes, es que podría tener un beneficio metabólico y estudios en humanos muestran una reducción de glucosa tras una prueba de tolerancia en las personas que se exponían a luz infrarroja. Y la explicación podría estar en que al activar más las mitocondrias, pues esas células captaban más energía y este sería otro potencial beneficio, aunque, insisto, hay menos estudios de momento. Y se me olvidó comentar estudios sobre el pelo, que a mucha gente le interesará, ¿no? Y hay unos cuantos, muchos se combina luz roja e infrarroja y en general se ven reducciones de entre el 20 y el 40% en la caída y una mayor proliferación del folículo capilar. Y también en el vídeo pondré algunas imágenes de antes y después de los estudios. De hecho, en algunos estudios se ha comparado la luz roja con minoxidil tópico, que es un tratamiento muy común y efectivo para la caída del pelo, y se observan resultados similares, pero mejor adherencia con la luz roja, porque el minoxidil pues, es bastante engorroso en su aplicación. Y además, al combinar ambos enfoques, o sea, luz roja y minoxidil, parece que el beneficio es mayor que cualquiera de ellos por separado, sobre todo al principio, y seguramente porque funcionan por vías distintas. Entonces, en resumen, estas terapias funcionan, tenemos evidencia desde hace décadas y especialmente en los últimos años, pero varios matices, ¿no? Primero, que tampoco esperéis milagros, o sea, los beneficios son medibles, son observables en el caso de la piel o el pelo, como decía antes, pero son pequeños, o sea, al final ese 20-30% puede sonar mucho en reducción de arrugas o en mejora de la caída del pelo, pero en la práctica, pues eso, no, o sea, se ve y mostraré, como decía, imágenes en el vídeo, pero no es que la gente te vaya a ver y se sorprenda. O sea, son cambios sutiles, pero reales.
Y segundo, que esos beneficios son acumulativos y requieren un uso frecuente, pues de entre 2 y 4 o 5 sesiones semanales y al menos durante 6, 8 semanas, ¿no? Si haces 2 sesiones solo a la semana, pues vas a necesitar más tiempo. Si haces más, pues tardarás menos en empezar a ver resultados. Pero como dije antes, más tampoco es mejor. Y de hecho puede ser peor si nos pasamos, ¿no? Sobre todo en términos de duración de las sesiones. Y lo óptimo está entre esos 10 y 15 minutos. Y por último, muy importante, la potencia o la irradiancia de los dispositivos. Y aquí es donde muchos dispositivos baratos, ¿no? De estos que hay que venden por 100, 200 euros, pues fallan. Y esto va a hacer que no se vayan a lograr los beneficios obtenidos en los estudios que usan dispositivos de más calidad. Y es verdad que los que se usan en los estudios tienen esos precios de entre 500 y 1.000 euros o algo más, dependiendo del tamaño. Pero tampoco hace falta gastarse más de eso. Y pasando ya a tu pregunta, ¿no? Si merece la pena, pues depende. O sea, a ver, si ese dinero te supone una inversión importante y no tienes tampoco problemas muy concretos en los que la vayas a usar, pues diría que no lo compres. O sea, el beneficio no es muy grande y hay cosas mucho más importantes que puedes hacer con ese dinero en términos de mejora de la salud, sin duda alguna. Pero si tienes ya cierta edad, no es una cantidad de dinero que tampoco te mueva la aguja y le vas a sacar partido a nivel de mejor calidad de piel, mejor pelo, mejor recuperación muscular, o si tienes algunas molestias articulares y ojo, y vas a ser constante, por supuesto que esa es otra, pues probablemente sea una buena inversión y es algo que podrás usar durante muchos años. Personalmente yo tengo el de Recovital, el mediano, y lo uso bastante mientras medito, mientras hago algo de movilidad por la noche, o si tengo alguna molestia muscular, pues me lo pongo mientras trabajo. Entonces no me quita tiempo porque aprovecho mientras hago otras cosas. Y pues de nuevo, no puedo decir que me haya cambiado la vida, desde luego, pero sí creo que me ayuda un poco y por eso lo recomiendo, pero en ese segundo caso que comentaba y no de manera general. Entonces no hay una respuesta universal, no está desde luego entre los aspectos imprescindibles para una buena salud, ni mucho menos, pero si te lo puedes permitir, si te gusta probar cosas nuevas y compras uno de calidad, pues creo que le vas a sacar partido. Hola, buenos días. Soy Gustavo. Nada, agradecerte todo lo que haces. A mí también me has cambiado la vida y la sigues cambiando y la de mi entorno, que también creo que es importante. Te quería preguntar por el HIIT, el entrenamiento de alta intensidad, y si habría diferencia a la hora de hacerlo corriendo, el hacerlo cuesta arriba, si tiene algún tipo de diferencia a nivel articular para gente ya mayor, si perdemos potencia o podemos ganarla, y si a nivel de series pues sería lo mismo, hacer más o menos 5 series al 90%, 95% de intensidad, unos 30 segundos, o hacer cuesta arriba pues deberíamos reducir el tiempo, no sé, un poco esta comparativa entre hacerlo el HIIT en llano o en pendiente. Bueno, muchas gracias, voy a seguir. Gracias por la pregunta, Gustavo. Y tocas varios temas en realidad. Hablas de HIIT, pero por ser más precisos, lo que planteas es un SIT, de Sprint Interval Training, o entrenamiento por intervalos de sprints, que es efectivamente un tipo de HIIT, o sea, es correcto, pero en estos casos la intensidad de trabajo es mayor, de hecho debería ser máxima o muy cercana a la máxima, y los tiempos de descanso son mayores, ¿no? Por ejemplo, de 2-3 minutos. Y de esta manera logramos mayor recuperación y minimizamos la pérdida de intensidad en cada sprint. Vamos a hablar de esto primero, que me parece interesante, y después profundizamos ya en el tema de las cuestas. Sobre los intervalos de sprints, me gustan mucho. De hecho, algunos de los primeros artículos que escribí hablaba ya de ellos. En la última década pues, han salido muchos estudios que confirman sus beneficios. Son, por ejemplo, una forma muy eficiente de mejorar la capacidad cardiorrespiratoria y la potencia anaeróbica, y también de quemar grasa y de mejorar la sensibilidad a la insulina. Y ojo, no es que necesitamos esto para perder grasa, ¿vale? Como siempre digo, depende al final del famoso balance energético, pero cuando digo que es eficiente, me refiero a que sesiones cortas de entrenamiento basadas en sprints muestran beneficios de mejora cardiovascular, metabólica y de pérdida de grasa equivalentes, y en algunos casos superiores, a entrenamientos más largos de baja intensidad. Pero esto no quiere decir, ojo, que sea un reemplazo, ¿vale? La idea es trabajar distintas intensidades porque todas ellas aportan algo. A su vez, hay muchos protocolos, pero uno típico que se usa en múltiples estudios es realizar entre 4 y 6 sprints de 30 segundos a máxima intensidad con 2-3 minutos de recuperación. Y esto supone, por tanto, entre 10 y 20 minutos de sesión completa o un poquito más porque hay que hacer algo de calentamiento, un par de sprints de aproximación a menor intensidad y después ya las sesiones a tope.
Y esto, por ejemplo, 1 o 2 veces a la semana, y se puede hacer tanto en bici estática como corriendo, y en este caso tanto en cinta como en pista normal. Y de nuevo, cada modalidad tiene ventajas e inconvenientes. Y estos entrenamientos no solo son interesantes para deportes como el fútbol, que tienen ese componente de explosividad, ¿no?, de acelerar muy rápido, también de frenar rápido, sino también se ha visto que son útiles para corredores de larga distancia. De hecho, se publicó un estudio hace unos meses en corredores en los que se comparó añadir a su entrenamiento sesiones continuas tradicionales, como 2 series de 3000, 3 de 2000 y así, versus un protocolo de intervalo de sprints, como el que acabo de explicar, y en 6 semanas se demostró que los que hicieron intervalos de sprints mejoraron más el tiempo hasta la fatiga y el rendimiento en varias distancias como los 3000 metros. Entonces, en resumen, es un tipo de entrenamiento muy potente, pero que hay que incluir en la dosis adecuada, ¿vale? Demasiado o mucho puede ser malo y también debe incluirse de manera gradual. Y con esto aclarado, pasamos a tu pregunta. ¿Tiene sentido hacerlo en cuestas? Y la respuesta es que sí. No todas las sesiones seguramente, pero sprintar en cuesta aporta beneficios propios, ¿no? El primero sería que reduce el riesgo al bajar la velocidad, ¿no? Hablabas de personas quizás mayores o que están empezando, porque al final lo importante para la adaptación es el esfuerzo, no tanto la velocidad en sí, y si logramos el mismo esfuerzo con una velocidad menor, pues reducimos un poco el riesgo de lesión. Al sprintar en cuesta llevamos también más carga hacia los glúteos, hacia los isquios, y algunos opinan que tiende a mejorar la técnica de carrera, ¿no?, al ajustar la inclinación del torso, a reducir el famoso overstriding. Pero bueno, yo creo que esto es más discutible. En muchas personas puede ser cierto y en otras no tanto. Y también es importante que la cuesta no sea demasiado empinada, porque entonces tampoco estaremos realmente haciendo un sprint, ¿no? Buscamos un 5% de inclinación o algo así. Y de nuevo es un tipo particular de sesión que es bueno meter con cierta frecuencia, pero sin abusar tampoco. Por ejemplo, en nuestro programa Strong VO, de entrenamiento híbrido, ¿no?, de fuerza y resistencia que tengo con Rubén Espinosa, se incluyen sesiones en cuesta, pero como un tipo de sesión más, bien integrado y bien planificado dentro de una programación de largo plazo. Hola Marcos, ¿cómo estás? Te hablo de Montevideo, Uruguay, fiel seguidora desde hace muchos años. Agradezco siempre tu información y tus aportes cotidianos para nuestra salud. Mi consulta es la siguiente. Acá en mi país hace un tiempo que se viene hablando y se viene promocionando una técnica que se llama electrofitness, que es como una electroestimulación muscular, digamos. Se trabajan ejercicios habituales como sentadillas o push-ups o lo que sea con peso libre, pero conectado con, no sé, con unos electrodos. En algunos casos dicen que es para rehabilitar, pero también lo están vendiendo como una sustitución del ejercicio físico de fuerza, porque dice que las neuronas reciben el estímulo, no sé bien. Por eso te quería consultar, porque me genera gran curiosidad cuál es la verdad del método, si tiene algún beneficio, si lo tiene, y bueno, más que nada los mitos y las verdades del sistema. Muchas gracias, un abrazo fuerte. Muchas gracias por la pregunta. Es un tema interesante y, como intuye, se mezcla parte de realidad fisiológica con parte de marketing, ¿no? Y a veces la segunda es mucho mayor que la primera. Empezando por el principio, por lo que es la electroestimulación, pues consiste básicamente en usar aparatos que mediante electrodos sobre la piel pues envían impulsos eléctricos directamente a los músculos. Y en el fondo intentan simular lo que hace el cerebro, ¿no? Cuando el cerebro quiere que se mueva un músculo, pues le envía una señal a través de los nervios y esa señal activa las fibras musculares. Y lo que hacen estos dispositivos es como hackear, entre comillas, ese proceso, enviando esa señal directamente a las fibras musculares y produciendo una contracción involuntaria, es decir, que no controla el cerebro. Y esto genera algunas diferencias interesantes. Por ejemplo, cuando el cerebro activa las fibras, lo hace por orden, o sea, activa primero las fibras lentas y después las rápidas, mientras que cuando se envía una señal externa con electroestimulación, este orden no tiene por qué respetarse y se pueden activar las fibras rápidas antes. Pero más allá de esos detalles, sí hay muchos estudios que confirman la utilidad de esta tecnología en situaciones pues, de atrofia por inmovilización, en personas que no pueden entrenar voluntariamente, que se están recuperando de lesiones. Pues en estos casos, y bien usada, pues es una herramienta muy útil que tiene todo el sentido del mundo para preservar la masa muscular, para reducir la pérdida funcional, etc.
Este fue, de hecho, el primero, el uso inicial que se le dio a esta tecnología, pero desde hace unos años, como bien dices, pues ha dado el salto al mundo del entrenamiento, ¿no? Con trajes de electroestimulación que cubren los grandes grupos musculares mientras entrenas y con mensajes de entrena en 20 minutos lo que harías en 1 hora de gimnasio. Y aquí es donde hay más marketing que realidad, ¿no? Estos trajes no reemplazan ni mucho menos el entrenamiento de fuerza, ya no solo en términos de ganancia de fuerza ni masa muscular, sino que al entrenar los músculos de manera voluntaria, pues el cerebro está mejorando su competencia motora. Mejoramos la estabilidad, mejoramos la coordinación, mejoramos la eficiencia de los grandes patrones de movimiento y esto tiene mucha transferencia a la vida real. Entonces, como primer gran mensaje, el electrofitness no reemplaza ni mucho menos al entrenamiento de fuerza, ni en términos de mejora en composición corporal y menos todavía en mejoras funcionales. O algo importante, cuando entrenamos fuerza, no estamos únicamente trabajando la fuerza de los músculos y el cableado neuromuscular, sino también los tendones, el tejido conectivo, y esto no lo logramos con electroestimulación. O bueno, hay algo de activación, pero mucho menor en este tipo de tejido. El único caso donde podría añadir un extra sería en entrenamientos suaves, ¿no? Que se realizan con estos trajes y donde esa electroestimulación pues podría añadir un plus, ¿no? Quizás lograr un poquito más de fuerza e hipertrofia, pero es mucho mejor añadir un poco más de intensidad voluntaria y en esos casos con más esfuerzo voluntario pues no se va a lograr un beneficio adicional con la electroestimulación. Y además, cuando es el cerebro quien envía las señales, cuenta con mecanismos de protección, ¿no? A través de ciclos de retroalimentación y puede ajustar esas señales para no causar daños o minimizar el riesgo de daño. Pero cuando las señales eléctricas son externas, ¿no? El riesgo de pasarse de dosis es mucho mayor, que generalmente se traduce después en dolor muscular, en elevación de la creatina quinasa o en casos extremos en rhabdomiólisis, ¿no? Que es raro, ¿vale? Se debe seguramente a negligencia o a mala supervisión. Pero bueno, es más probable que se den estos problemas que si los músculos se mueven, entre comillas, por cuenta propia. Así que, en resumen, es una tecnología válida, es muy útil en el campo de la recuperación, rehabilitación, puede tener su lugar en el entrenamiento de personas en casos de alguna limitación funcional o de movilidad, pero en personas sanas, funcionales, no es algo que recomiende priorizar, desde luego. Y esto sería todo por hoy, pero antes de despedirme voy a leer una de las reflexiones de las últimas newsletters a la que os recuerdo que os podéis apuntar en fitnessrevolucionario.com/lista. Y empieza con esta cita. Disfruta de las cosas pequeñas, porque quizá un día mires atrás y te des cuenta de que eran las grandes cosas. Robert Broad. Las cosas más nimias nos irritan. Wifi lento, café frío, música alta, habitación desordenada, cosas tan triviales como estas son suficientes para empeorar nuestro día. Sin embargo, pasamos por alto los pequeños buenos momentos, pasear con el perro, sentir el sol en la piel, escuchar la risa de un niño. Estas cosas no cuentan, nos dejan indiferentes. Para sentir satisfacción necesitamos grandes eventos, un ascenso, una casa nueva, terminar una maratón. Es decir, nuestra contabilidad emocional está distorsionada, amplificamos las pequeñas cosas malas y minimizamos las pequeñas cosas buenas. Y esta asimetría nos daña, nos fragiliza. Las personas más felices no son siempre las que suman más experiencias extraordinarias, sino las que extraen más satisfacción de las cosas mundanas. La propuesta es simple. Si permites que las pequeñas cosas malas te frustren, permite al menos que las pequeñas cosas buenas te alegren. Si no eres capaz de elevar el umbral de tu frustración, reduce al menos el umbral de tu alegría. Disfrutar las cosas pequeñas no es conformismo, es sabiduría. Y además esto te dará energía para perseguir las cosas grandes. Y ahora sí me despido. Muchas gracias como siempre por escuchar. Feliz año y mucha salud para el 2026.